Yo soy tan distraído. Las cartas de Pablo son las primeras que se escriben en el Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses es del año 50, como quiera que sea 20 años después de la muerte de Cristo. Es decir, que el primero son las cartas de Pablo y luego son los evangelios. Ahora, las cartas de Pablo no dicen nada de lo que Jesús dijo e hizo. Entonces, a lo mejor Marcos, después de las cartas de Pablo, después de la muerte de Pablo, dijo, ah, caray, aquí hace falta volver atrás en la historia y rescatar lo que Jesús realmente hizo y dijo. Pero esto ya es, imagínense, 35 años después de la muerte de Jesús, ya lo que Jesús hizo y dijo viene muy teologizado, viene muy permeado por la fe de la comunidad. O sea, imaginemos que la comunidad ve a Jesús con unos lentes rojos y ve a Jesús rojo. Y las obras y los dichos de Jesús son rojos, porque esa es la fe de la comunidad. Oye, Javier, y entonces, pues muy sencillo, nos quitamos los lentes, entonces no vemos nada. No vemos nada porque todo lo que tenemos sobre Jesús tiene un determinado color. Y si no es con esos colores, no tenemos nada sobre Jesús. Entonces, saber que el Evangelio de Mateo es 50 años posterior a la muerte de Jesús y que no es el primer Evangelio, nos tiene que dar una idea de cómo se escribieron los Evangelios, cuál fue la historia a partir de la muerte de Jesús hasta el momento en que se escriben los Evangelios. Y yo les diría que todavía más antes. A partir de los Evangelios y de las diferencias que hay entre uno y otro, podemos barruntar lo que Jesús realmente dijo e hizo y cómo Mateo lo interpretó de una forma, Marcos de otra, Lucas de otra y Juan de otra. Oye, Javier, entonces vale interpretar, sí, todo lo que tenemos en los evangelios es interpretación, todo, al grado que muchos investigadores, yo diría que el 99.9% de los investigadores han o hemos renunciado a descubrir al Jesús verdadero, histórico y real. ¿Cómo? Sí, así es, sorry, pero así es. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que dicen los evangelios, lo que dice Pablo, ¿sí? Que son visiones cernidas, coladas, ¿verdad? Dirigidas. Pero es lo único que tenemos. Bueno, entonces ahora eh, la conferencia de hoy trata sobre el autor del Evangelio de Mateo y sobre el documento Q, que son dos ventanas, si ustedes quieren, que nos van a permitirnos asomarnos a esta historia de la escrituración de los evangelios. Entonces, les voy a empezar compartiéndoles una, una investigación mía, o ya que les estaba diciendo que yo traduje toda la Biblia de los evangelios originales, de las lenguas originales al español, pues aquí está la traducción del Evangelio de Mateo mía con un estudio introductorio. Entonces hoy vamos a ver nada más una pequeña parte del estudio introductorio del Evangelio de Mateo. ¿Lo están viendo? Sí, Muy bien. Entonces vamos a hablar primero del autor del Evangelio. El autor. ¿Quién es Mateo? El testimonio más antiguo que tenemos de este Evangelio es, como en el caso de Marcos, de Papías. Papías, quién sabe quién era, pero un señor se llamaba Papías, vivió hacia el 130 después de Cristo. Estamos hablando de 100 años después de la muerte de Jesús. Este tal Papías dijo, según Eusebio, Eusebio escribió 200 años después, pero Papías, pues no tenemos ningún texto de él. Ahora, este buen señor Eusebio dice que Papías dijo. Entonces, si le creemos a Eusebio, Papías en el 130 después de Cristo decía,
tautamen un histores, no es cierto, no es cierto, aquí está en español. Esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos, porque aquí, el que aquí, quien aquí está hablando es Eusebio, ¿verdad? Y Eusebio dice, esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos, del Evangelio de Marcos. Referente a Mateo, dice lo siguiente, Papías dice lo siguiente. Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias del Señor y por él cada uno las interpretó como pudo. Esta es la referencia más antigua que tenemos sobre el autor del Evangelio. Es de Papías. Dice que Mateo y habla de las sentencias del Señor, ¿verdad? En griego, ta logia. Todos sabemos qué quiere decir eso. Logos es la palabra. Talogia es el neutro plural. Los dichos, las sentencias. ¿Mm? Bueno, aquí lo más raro es que Papías sí que conocía el Evangelio de Mateo, ¿eh? Sí lo conocía. Ya otros autores antes de él habían citado el Evangelio de Mateo. Pues no, que es el más antiguo, no. Es la nota más antigua sobre el autor del Evangelio, esta de Papías. Pero no habla del Evangelio, habla de las sentencias del Señor. ¿Es lo mismo las sentencias del Señor que el Evangelio? Pues ustedes dirán. Papías, como se ve, no habla de Evangelio, sino de sentencias. Ahora bien, si estas sentencias no eran el Evangelio, ¿cómo explicar que nunca se citen por nadie? Nunca habla nadie de las sentencias de Jesús. Imagínense, pues, hubiera sido un hit editorial. Tenemos los evangelios y tenemos los dichos de Jesús, pero nunca nadie habla de eso. ¿No? Papías sí conocía el evangelio. ¿Por qué aquí dice las sentencias del Señor? Y dice que lo ordenó en lengua hebrea. Bueno, aquí hay que entender que le llamaban hebreo al arameo, que no, es como, son lenguas primas, ¿no? Eh, pero no es lo mismo. En este tiempo, el tiempo de Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo. Ya cientos años antes de Cristo no se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo. Pero cuando aquí Papías habla de que escribió en lengua hebrea, pues está pensando que escribió en arameo. Bueno, es muy difícil comprobar este testimonio de Papías porque el evangelio que poseemos de Mateo no parece traducción de un original arameo o hebreo, ni en sus fuentes. Ya le dije que yo ya traduje toda la Biblia. No, no es traducción este evangelio de un texto hebreo. Eso se nota a leguas. Eh, Incluso ni en sus fuentes. O sea que las fuentes del evangelio de Mateo, según la mayoría, son Marcos y Q. Ahorita explico eso. O sea que Mateo le copió al Evangelio de Marcos y a este documento Q. Eh, o sea, no es creíble que Mateo, si fuera el apóstol de Jesús, haya copiado casi todo el Evangelio de Marcos, que no fue apóstol de Jesús. ¿Mm? Eh, no tiene lógica. Además de que el Evangelio pues, no es traducción de un texto arameo, por tanto, no parece que el Evangelio de Mateo sea esto de que está hablando Papías. Por tanto, este testimonio de Papías puede calificarse como un esfuerzo por dar al Evangelio autoridad apostólica. Claro, esto lo dice este señor, Billy Marx. Es su idea. O sea, él lo que está diciendo es, Papías mintió. Papías mintió. Papías se creyó algo que no era cierto. El Evangelio, quién sabe quién lo escribió, pero habría que decir, no, pues lo escribió el apóstol Mateo para darle autoridad. Eso es posible, ¿no? A algunos les parecerá chocante. A mí no me parece tan chocante, es muy posible que así haya sido. Pero bueno, como ven aquí, hay quienes se lanzan luego. Claro, esto no quiere decir, es una farsa el Evangelio, hay que arrancarlo, el de Mateo hay que arrancarlo de la Biblia. Pues no, no, porque en el mismo caso está Marcos y en el mismo Lucas y en el mismo caso Juan. Entonces sería quitarlo todo.
Si estos dichos de Jesús corresponden al Evangelio, es posible que fuera pronto traducido al griego, o sea, las sentencias estas de que habla Papías, fueran muy pronto traducidas al griego y estuvieran en el fondo de lo que eh, está en el Evangelio de Mateo, es decir, que alguien tomó esa traducción, ese texto de Mateo, lo tradujo al griego, pero lo retocó de tal manera que no se nota que, o sea, que su trabajo es casi nuevo, ¿no? Pero entonces el autor de la sentencia no es el autor del Evangelio. Por eso Papías habría dicho, cada quien las interpretó como pudo, es decir, cada quien las tradujo como pudo. Bueno, ese es un misterio a qué se refería Papías, ¿verdad? Con esto de las sentencias. No, es un intríngulis difícil de resolver porque es difícil que sea el Evangelio porque Papías conocía el Evangelio de Mateo. ¿Por qué no le llamó Evangelio de Mateo? Por otro lado, pues no conocemos nada de esas sentencias famosas. Bueno, eh, eh, Ignacio de Antioquía, en los albores del siglo II, estamos en el 110, 115 después de Cristo, antes de Papías, se refiere a este evangelio. Sí, por eso les decía, antes de Papías ya se conocía el evangelio, sí. Ignacio de Antioquía, uno de los primeros escritores postbíblicos, después del evangelio, después del Nuevo Testamento, habla del evangelio de Mateo. O sea, se refiere a ese evangelio. Claro que no dice quién es su autor. Por eso digo, el primer testimonio que tenemos sobre el autor es Papías. Hay citas de él en la Didache, un escrito muy antiguo, entre el 80 y el 100, es del finales del primer siglo, contemporáneo con el Evangelio de Juan. En Clemente Romano, a caballo entre el siglo I y II. En Policarpo de Esmirna, ya a la mitad del segundo siglo. En la carta de Bernabé, a final del siglo I. Es decir, hay citas de él. O sea, el Evangelio era conocido, el Evangelio de Mateo era conocido de Nantes, de Nantes, pero no se decía, lo escribió Mateo, el apóstol, eso no se decía. Ireneo es la mitad del siglo I, o sea, estamos sobre el 150, ¿verdad? Lo mismo que Policarpo de Esmirna. Ireneo de León escribió, Mateo publicó entre los hebreos, en su lengua propia, un evangelio también escrito mientras Pedro y Pablo estaban en Roma, evangelizando y poniendo los cimientos de la iglesia. Bueno, esto se lanza a decir Ireneo, entonces es Mateo, lo vuelve a decir, en su lengua propia, o sea, en hebreo, un evangelio. Mientras Pedro y Pablo estaban en Roma, ¿cuándo estaban Pedro y Pablo en Roma? Digamos en el 63 después de Cristo. O sea que sería un evangelio muy antiguo. Entre paréntesis, Mateo es el primero de los evangelios, siempre está al principio, porque siempre se consideró que fue el primero en escribirse. Entonces quedó como el primero del evangelio de Mateo porque es del apóstol Mateo y fue el primero que se escribió. Eso se pensaba. Eh, sí, se ve que Ireneo eh, le copió a Papías, ¿verdad? En esto de que su propia lengua. Pero él le añade que es en el año 65, o sea, cuando Pedro y Pablo estaban en Roma, 63. Eh, los datos aportados, a los datos aportados por Papías, Ireneo añadió que Mateo escribió el Evangelio durante el apostolado de Pedro y Pablo en Roma, es decir, entre los años 60 a 65. Más adelante, Orígenes, a mediados del siglo III, o sea, 250 después de Cristo, extendió la información que hasta ese momento se tenía. Nos dice, no solo que Mateo, el apóstol, fue autor del evangelio que lleva su nombre, sino que también, sino también que escribió para los cristianos venidos del judaísmo, ahí es el texto griego, y dice así, como he recibido de la tradición de los cuatro evangelios, está hablando Orígenes en el 250 más o menos después de Cristo. Dice,
como he recibido de la tradición de los cuatro evangelios, que son los únicos que en la Iglesia Universal que está bajo el cielo son admitidos sin controversia, el primero fue escrito por Mateo, primero publicano y luego apóstol de Jesucristo. Publicano quiere decir recaudador de impuestos. Palestina estaba ocupada por el Imperio Romano y colectaban impuestos para pagarle a Roma. Desde luego que los colectores de impuestos pues eran odiados por la gente, pero los romanos ponían para este trabajo especialmente a judíos. O sea que eran judíos que cobraban impuestos a judíos para llevar el dinero a Roma. Los publicanos eran muy mal tenidos, mal considerados por la gente porque eran colaboracionistas con el imperio y pues además ganaban, de eso vivían, ganaban buen dinero de lo que cobraban de impuestos para Roma. Entonces dice Mateo, primero era publicano y luego apóstol de Jesucristo. Compuso en lengua hebrea y lo escribió para judíos convertidos a la fe. O sea, es un anuncio completo de quién es el autor del Evangelio. Esto es de Orígenes, 250 años después de Cristo. Sin embargo, Orígenes, como Clemente de Alejandría, distinguían entre Mateo y el publicano Leví. Bueno, eso lo veremos más adelante. Dos testimonios de Ireneo y de Orígenes, perdón, los testimonios de Ireneo, 150 después de Cristo, y de Orígenes, 250 después de Cristo, bien pueden depender de Papías. Sí, se nota que se basaron en Papías. Pero Ireneo añadió el dato de la fecha, 60-65, y Orígenes añadió los destinatarios. Mateo escribió a judíos convertidos a la fe. O sea, eh, muchos judíos aceptaron en un principio la fe en Cristo como Mesías y como Dios, pero después casi en bloque los judíos rechazaron la fe. Cuando en ese impasse de los judíos que muchos habían aceptado, pero estaba, digamos, el bloque judío en general renegando de la fe en Cristo, ese es el momento en que Mateo escribe a judíos convertidos a la fe, eh, no a paganos, o sea, no judíos que habían aceptado la fe. A ellos les escribe Lucas, Pablo. Mateo escribe a los judíos que habían abrazado la fe. Otros autores que aceptaron la paternidad de Mateo apóstol son Panteno, hacia el 200, Clemente de Alejandría. eh, en los mismos libros, todavía En los mismos libros todavía ha insertado Clemente acerca del orden de los evangelios una tradición recibida de los antiguos presbíteros que es como sigue. Decía que los evangelios se escribieron primero los que contienen genealogías, es decir, Mateo y Lucas. Y también Tertuliano, Efrén, Jerónimo, Epifanio, etcétera. O sea, la mayoría de los autores pensaba en la antigüedad que Mateo era el apóstol y que fue el primer evangelio. Y me salto al siglo XX, hace 100 años, la Pontificia Comisión Bíblica, recién fundada, por cierto, eh, escribió, lo voy a leer, teniendo presente el consentimiento universal y constante de la Iglesia desde los primeros siglos, que claramente manifiestan los testimonios de los padres, los títulos de los códices de los evangelios, las versiones de los libros sagrados, aún las más antiguas, los catálogos transmitidos por los sumos pontífices y por los concilios, y finalmente el uso de la Iglesia, tanto oriental como occidental. Pregunta, ¿puede y debe afirmarse con certeza que Mateo, apóstol de Cristo, es en verdad el autor del Evangelio divulgado con su nombre? Respuesta, sí, sí. Bueno, pero ya el hecho de que exista la pregunta en 1911 ya es, ya es indicativo de que había dudas. Ahora la Pontificia Comisión Bíblica dice, no, sí fue el Mateo del Apóstol. Bueno, la Pontificia Comisión Bíblica no es infalible, nunca lo ha sido,
Y aquí pues tiene una opinión que la mayoría de los católicos en la actualidad ya no comparte, porque los estudios bíblicos han venido evolucionando muy grandemente y ya ahorita prácticamente no hay exégeta, es decir, biblista, que diga que Mateo fue el primer evangelio. Eso ya no. Ya estamos convencidos de otra cosa. Ahorita vamos a ver qué. La teoría de que Mateo es el primer evangelio fue perdiendo terreno, sobre todo cuando se postuló que los sinópticos eran desarrollos de un evangelio primitivo. Bueno, y luego viene aquí sobre la lengua, que no voy a hablar de la lengua, y ahora voy a hablar de los testimonios internos. Ahorita retomo lo anterior, pero ahora quiero hablar qué dice el Evangelio de Mateo sobre Mateo. Y aquí les pongo una lista de los apóstoles. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículos 2 4 está la lista de los apóstoles de Jesús. En Marcos 3 16 19 está la lista de los apóstoles de Jesús. En Lucas 6 14 16 está la misma lista y en Hechos 1 13 está la misma lista. Claro que en Lucas, perdón, en el libro de los Hechos, que lo escribió Lucas, pues no aparece Judas Iscariote, ¿verdad? Evidentemente, porque se había, bueno, dice Lucas en el Evangelio que eh, había comprado un campo y se había reventado, se había caído ahí y se había reventado las entrañas. Quién sabe si suicidio o accidente, pero el caso es que había muerto Judas. Según Lucas en los Hechos, compró un campo y ahí se suicidó o se mató. Como dice, se mató, pues ya no entendimos si se mató a sí mismo o ahí como decimos normal, se mató en un accidente. No, aquí no queda claro. Mateo dice que Judas devolvió el dinero, o sea que no compró ningún campo, devolvió el dinero y fue y se ahorcó de la desesperación. Ahí sí se mató él a sí mismo. Eh, Pero bueno, aquí en Hechos, la única diferencia en la lista es que eh, no aparece Judas Iscariote. Vamos a ver la lista. En Mateo está Simón, llamado Pedro, y fíjense que en las cuatro listas siempre está Pedro al principio. ¿Sí? Después viene Andrés, voy a seguir con Mateo, Santiago y Juan. Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, o sea, Jacobo, el hermano de Juan, y Juanito. Son los primeros cuatro en el Evangelio de Mateo. En de Marcos son los mismos cuatro, y lo mismo en Lucas. Simón Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Lo único que cambia es el orden, ¿verdad? Y lo mismo en Lucas. Simón Pedro, después viene Andrés, luego Santiago y luego Juan. Entonces, ven que Lucas y Mateo tienen el mismo orden, Simón, Andrés, Santiago y Juan, pero el orden cambia en Marcos. Primero pone a Santiago, luego a Juan y luego a Andrés. Y en Lucas en los Hechos pone Pedro, Juan, Santiago y Andrés, o sea, me cambia otra vez el orden. Lo más importante de aquí es que en este grupo de cuatro, los cuatro más importantes o más famosos discípulos, siempre está a la cabeza Simón Pedro. Luego vienen otra serie de cuatro que siempre está Felipe a la cabeza, ¿verdad? Los demás varían. Son Bartolomé, que siempre está al principio, bueno, Mateo, Marcos y Lucas está al principio, pero acá está Bartolomé en Hechos. Tomás, que aquí aparece en Hechos en segundo lugar después de Felipe, mientras que aquí aparece eh, en tercer lugar, perdón, en cuarto lugar en esta serie de cuatro. Tomás, Tomás. Bartolomé, 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 Bartolomé. Y luego viene Mateo, Mateo. Pero, ojo, Mateo dice que Mateo es el publicano. El Evangelio de Mateo dice que Mateo es el publicano, el recaudador de impuestos. Como si todos supiéramos, pues ya sabemos quién es el publicano. Bueno, a lo mejor sí, ahorita vamos a ver por qué. Después viene otra serie de cuatro que son eh,
otra serie de tres, perdón, otra serie de tres. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí vienen, así, la última serie de cuatro. Siempre está Santiago de Alfeo al principio, ¿ven? Santiago, porque aquí está Santiago, el de Zebedeo, hermano de Juan, y había otro Santiago, hijo de Alfeo. Siempre está al principio. Luego vienen los otros tres, eh, Judas Tadeo, y aquí dice Judas de Santiago, ¿verdad? Judas de Santiago. Simón el cananeo, aquí dice Simón Celota y Simón Celotes. El verbo cana en hebreo quiere decir ser celoso. Entonces, Simón el cananeo no quiere decir el que fuera de Canaán, de la tierra de Canaán, no quiere decir Simón el celoso. El celota reciben ese nombre porque eran muy celosos de Dios y no aceptaban ninguna otra religión, ¿verdad? Eran muy celosos, por eso se dice Simón Celota, pero es exactamente lo mismo que Simón el Cananeo, ¿verdad? Y por el origen de la palabra. Y noten que en este caso, Judas Iscariote siempre está al final. En este tercer grupo de cuatro, siempre está Santiago de Alfeo al final, al principio, y Judas Iscariote al final. Evidentemente, en la lista de, como les decía, de hechos, pues no aparece Judas Iscariote porque él ya estaba muerto, ¿verdad? Bueno, ¿qué sacamos de aquí? ¿Qué sacamos de aquí? Que Mateo está en el segundo grupo, ¿verdad? Donde el más importante o el cabeza de ellos era Felipe, y que Mateo lo llama el publicano. Esa nota no se la da ni Marcos, ni Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahora bien, el apóstol Mateo, este apóstol, no es necesariamente el publicano de que hablan los tres primeros evangelistas, ese publicano. O sea, cuando Mateo dice el publicano, pues no sabemos exactamente a quién se refiere. Vamos a recordar estos tres textos. El apóstol en el Marcos 2, 14, 15 dice que Leví, una persona llamada Leví, recibió a Jesús en su casa y que era hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo. En Lucas 5, 27 también dice que Leví invitó a Jesús a su casa. Este Leví pudo haber seguido a Jesús como discípulo. Dice que lo recibió en su casa, sin que se le tenga que identificar como el apóstol. O sea, si Jesús le dice sígueme y él lo sigue, eso no quiere decir que sea apóstol, ¿verdad? Porque bueno, de hecho, cuando hace estas listas, Jesús llama a estos para que estén cerca de él, etcétera, y les llama apóstoles. Y este Leví lo seguía de antes, pero muchas personas lo siguieron, ¿verdad? Sin ser apóstoles. O sea, pudo haber sido un discípulo y no un apóstol. ¿Mm? Mateo 9:9, cuando habla de este acontecimiento, de que ve a Leví en su mesa de recaudación, Mateo 9:9 dice que su nombre era Mateo. Ah, Marcos lo llama Leví, Lucas lo llama Leví, pero Mateo dice, se llamaba Mateo. Entonces, parece que Mateo sí identifica al apóstol con el publicano. ¿Mm? Porque en la lista dice que Mateo es publicano. Entonces, para Mateo, para el Evangelio de Mateo, Mateo el publicano era el mismo que Leví, recaudador de impuestos, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces, es lo que podemos sacar dentro del Evangelio de Mateo y de los demás evangelios. Eh, Ahora, que este Mateo el publicano haya sido el autor, pues eso no lo dice el Evangelio, ¿eh? No dice, y Mateo el publicano se dedicó a escribir el... No, nunca lo dice. Como les decía yo, Mateo se escribió 80 años después, 50 años después de la muerte de Jesús, o sea, el año 80.
más o menos. Pero parece que Mateo, el Evangelio de Mateo, identifica a Mateo el publicano con Leví, un recaudador de impuestos que siguió a Jesús. Es lo que podemos sacar. Lo demás, sobre el autor del Evangelio, pues tenemos muchas dudas. Tenemos muchas dudas. Sobre todo a partir de que analizamos un poco este pequeñito esquema. Miren, el Evangelio de Marcos está casi todo en el Evangelio de Mateo y también está casi todo en el Evangelio de Lucas. Les digo que más del 90%, el 99% de los estudiosos decimos, perdón por meterme ahí, pero yo también lo pienso así, decimos que Mateo copió a Marcos y Lucas copió a Marcos. Sí, hay muchas otras cosas que, pero Mateo no copió a Lucas, ni Lucas copió a Mateo, son independientes, aquí no hay flechita. Marcos fue copiado por Mateo y Marcos fue copiado por Lucas. Esto de copiado hay que tomarlo con pinzas porque nunca copian igual, nunca copian idéntico. Y ya vimos que eso se debe a que piensan de manera diferente, escriben a diferente grupo de gente y en lugares y épocas diferentes. Entonces eso hace que sus evangelios sean diferentes, a pesar de que copiaron. Ahora, no siempre lo copian exactamente en el mismo orden a Marcos, ¿eh? A veces Mateo lo pone en un orden y Lucas lo pone en otro orden. Oye, pero esto pasó antes. No, bueno, Lucas lo puso después. Pero aquí tenemos una famosa Q. Esta Q es abreviación de la palabra Quelle, del alemán, Quelle, que quiere decir fuente, fuente. Entonces, para decir eh, fuente, una fuente que quién sabe cuál sea, le llamamos solamente Q. Por eso no me gusta a mí llamarle fuente Q, porque es como decir la fuente fuente. Le llamamos normalmente documento Q. ¿Y cómo postulamos que había dos fuentes, Marcos y Q, en las que se basaron Mateo y Lucas? Porque hay muchas cosas que están en Mateo y Lucas que no están en Marcos. Lo voy a volver a decir. Hay muchas cosas que están en Mateo y Lucas que no están en Marcos. ¿De dónde las sacaron? Ah, bueno. Cuando están en Mateo y Lucas, podemos decir, tuvieron una fuente común. Esta fuente, como les decía la vez pasada, nadie la ha encontrado. Estamos esperando que un alumno de Biblia se ponga a hacer investigaciones, excavaciones y encuentre ese documento Q, a ver dónde. Ya ven que el siglo pasado hubo, pues, todos los descubrimientos de Qumran, de los manuscritos de Qumran, se dieron en el siglo pasado. También de los documentos de Nag Hammadi sobre el gnosticismo. Son textos que no sabíamos o sospechábamos que existían porque alguien los menciona, pero no los habíamos visto. Hasta que dijimos, caray, aquí está este documento. Bueno, todavía se pueden encontrar. A lo mejor alguien va a encontrar el documento Q. Pero les decía yo la vez pasada que yo tengo un libro que ahorita les voy a mostrar sobre el documento Q, que nadie conoce y nadie ha visto más que yo. No es cierto. Que este documento Q, nadie lo ha visto, ni siquiera estamos seguros de que realmente haya existido, o que sea un solo documento, o a lo mejor era tradición oral. Este sería una colección de dichos de Jesús, que conoció Mateo y que conoció Lucas, pero lo conoció cada uno por su lado. ¿Cómo lo sabemos? Porque les voy a mostrar una reconstrucción de este documento Q. Es una payasada, por eso decía yo al principio, les voy a caer mal después de esta conferencia. Pero este documento Q es una payasada, pero aquí tengo un libro sobre el documento Q. Y lo van a ir entendiendo. Miren, el texto de Q en griego.
y el texto de Q en español. Entonces, el griego no nos interesa, entonces, ¿saben qué? Lo vamos a agrandar y lo vamos a ver en español, ¿verdad? Nada más en español, es lo que aquí está. Dice, aquí tenemos en Q 3:7-9. Juan anuncia el juicio. Dijo a la gente que venía a ser bautizada, raza de víboras, ¿quién os advirtió para huir de la cólera que se acerca? Dad pues fruto digno de conversión y no os gloriéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham. Bueno, esto está en Mateo y está en Lucas, pero no está en Marcos. Ah, pues entonces viene en Q. Por eso se puede reconstruir Q. Curiosamente, esto que está aquí no está en Marcos, está en Mateo y en Lucas. ¿Mm? Ahora, si se fijan, Q3:7-9 es la misma numeración que tiene Lucas, no la que tiene Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos, los que hemos estudiado esto, que Lucas conservó mejor el documento Q que Mateo? Pero vamos a seguir con otro texto. Juan y el que viene detrás. Q3:16-17. O sea, Lucas 3:16-17. Y en Mateo está en el 3:11-12. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto lo tienen Mateo y Lucas. Y no está en Marcos. Ah, entonces es de Q. Ahora, bueno, esto todo se refiere a que Juan está hablando del que viene detrás de él. Ahora vamos a un texto de las tentaciones que vimos en alguna conferencia. Pues antes de esto, la primera de Mateo fue sobre las tentaciones. Ya saben que Marcos, lo único que dice de las tentaciones es que es esto, pero Mateo y Lucas hablan de 3 tentaciones, ¿verdad? Ahora, está inmediatamente después del bautismo, ¿verdad? En los dos casos. Ya sabemos que Lucas hace un cambio, ¿verdad? Con respecto a Q para poner al final lo del templo de Jerusalén. Pero vamos adelantándonos. Aquí, las casas edificadas sobre roca y sobre arena. Voy, Miguel. Eh, Noten que eso está en Lucas en 6:47-49 y en Mateo está en 7:24-27. Es decir, no es el mismo orden. Y todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa, ta, 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 ta. Esto no está en Marcos. Por eso lo atribuimos a Q. Porque además de que no está en Marcos, sí está en Mateo y en Lucas. ¿Ven? Ahora, todo, si seguimos así comparando todos los evangelios, que está en Mateo y en Lucas, pero no está en Marcos, entonces nos encontramos con un montón de frases. Por eso decimos, Q era más bien una colección de dichos de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el texto está en Mateo y en Lucas y no está en Marcos, más bien corresponde a dichos de Jesús. No hay ningún milagro, aquí una narración larga. Todos son frases, ni siquiera discursos largos. A veces sí discursos como este, pero son discursos muy cortos. Miguel, Muchas gracias. Eh, pero, ¿cómo? Bueno, más o menos ahorita ya le estamos entendiendo un poquito más hacia lo que está el orden escrito en la Sagrada, en la Biblia, de cómo podríamos ponerle un poquito de orden a entender, porque también sabemos que esto era por oratoria, ¿no? Y no había nada escrito hasta mucho después que ya empezaron a hacerlo escrito. Pero
Me gustaría que si nos pudieras hacer también llegar este documento que para entenderlo un poquito más y tener un poquito más de luz en cuestión de discernimiento en verlo y entender más lo que nos quieres dar a entender y cómo acomodar también ya las palabras dentro de la Sagrada Escritura, de cómo podemos nosotros ya entender la diferencia de tiempo, ¿no? Con mucho gusto. Te voy a pedir, Miguel, que al terminar, cuando termine de grabar, me recuerdes esto, porque necesito cerrarlo para ponerlo en el chat. Sí, ¿Sí? Entonces termino, lo cierro, me recuerdas, lo pongo en el chat y luego ya cerramos la sesión. Sí, con mucho gusto. Aquí nada más tengo los textos, ¿verdad? Hay un estudio introductorio muy largo que también lo tengo, pero se lo puedo poner como no está en esta computadora, se lo puedo poner en el WhatsApp, con mucho gusto. Yo quisiera seguir recorriendo algunos textos de, de Q, ¿verdad? Maldiciones contra los maestros de la ley. Ay de ustedes, maestros de la ley, que atáis pesados fardos y los colocáis sobre las espaldas de los demás. Ay de ustedes, maestros de la ley. Ay de ustedes, más. Bueno, todo esto no está en Marcos, pero sí está en Mateo y Lucas. No exactamente igual, pero muy semejante. Entonces es Q. Pero noten cómo en Lucas está en el capítulo 11, mientras en Mateo está en el capítulo 23. No tendrían por qué ser exactamente los mismos capítulos y los mismos versículos, porque Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24, ¿no? Pero esto está, digamos, en la primera parte del Evangelio, mientras que aquí ya es la última parte del Evangelio. Mateo, como les decía, se ve que Mateo y, y Lucas están siguiendo más o menos a Marcos. Y cuando les gusta algo de Q, lo ponen. Lucas está siguiendo más o menos a Marcos. Y cuando le gusta algo de Q, lo pone. Pero entonces, este texto de Q no está en el mismo orden, en el mismo lugar en Mateo que en Lucas. A eso me refiero. Voy a ver un par de ejemplos más. Eh, los últimos serán los primeros y los primeros no. Bueno, sí, para que vean un asunto un poco espinoso. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Eso está en Lucas 13:30, en Mateo 26. Oye, en Marcos también está en 10:31. Sí, pero está igual. Muchos últimos, muchos primeros. ¿Serán los primeros? Serán los últimos. Y muchos primeros y los últimos primeros. Ay, ¿en qué te fijas, Javier? Bueno, ese es un detalle interesante, ¿eh? Porque Mateo y Lucas tienen este orden, mientras que Marcos tiene un orden diferente. Entonces, esto lo copiaron de Q, no de Marcos. Lamento sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas, ya ver. Eso está así en Mateo y en Lucas, ¿verdad? En Marcos no está eso. Marcos lo único que dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Es la última parte, ¿verdad? Pero lo demás no. Entonces, entonces aquí tenemos un texto de Q. Bueno, ya lo voy a dejar aquí porque esto puede ser muy sangrón, yo lo acepto. No, no les quiero caer tan mal. Javier, Jerónimo, nada más deja terminar mi idea. Eh, ya que Mateo copió a Marcos y que Lucas copió a Marcos, es algo que acepta todo mundo. Entonces, el primer evangelio es Marcos, no Mateo. Ahora, si Mateo fuera el apóstol, sería muy raro que el apóstol Mateo le haya copiado a alguien que no fue apóstol, ¿verdad? Más bien, hay que deshacerse de la idea de que el apóstol Mateo es el autor del evangelio. Oye, entonces lo arrancamos de la Biblia y tiramos. No, no, no.
muchos nombres de autores en la Biblia no corresponden con el autor real. Tenemos que acostumbrarnos a esa idea. ¿Por qué? Porque antes así era el asunto, ¿no? Yo admiro mucho a Pablo, yo soy discípulo de Pablo. Pablo ya murió, entonces yo escribo una carta a Tito en nombre de Pablo. Pero tampoco es siquiera con la idea de engañar, ¿verdad? Yo, autor, quiero poner mi trabajo bajo la tutela, bajo el orden teológico, las ideas de Pablo, y entonces por eso le pongo así. Y esto sucede muchas veces en el Antiguo Testamento y sucede varias veces en el Nuevo. No sería, digamos, anormal ni una cosa herética que así fuera el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Alguien le puso Evangelio de Mateo para darle autoridad apostólica, pero no sabemos en realidad quién lo escribió. Yo creo que eso es la conclusión más importante de esta conferencia. Y la segunda es, Mateo se basó en Marcos y en Q. Oigan, pero no solamente Marcos y Q. Mateo tiene otras fuentes. Hay cosas que están en Mateo que no tienen Lucas y que no tiene Marcos. ¿De dónde las sacó Mateo? Bueno, tendríamos que ver cuáles son. Hay cosas que nada más tiene Mateo. Como ese diálogo que ya vimos del bautismo. Soy yo quien debe ser bautizado por tú y eres tú quien viene a mí. Deja que así cumplamos toda justicia. Eso nada más lo tiene Mateo. Y entonces ahí podemos preguntarnos de dónde lo sacó Mateo. Para mí está la respuesta aquí fácil. Mateo escribió a judíos convertidos al cristianismo. Y entonces quiere presentar denantes a un Jesús superior a Juan Bautista. Mateo es el único que dice que los judíos fueron con Pilato y le dijeron, este farsante dijo que iba a resucitar al tercer día. No vaya a ser que vengan los discípulos, se roben el cadáver y luego vengan con la mentira de que resucitó. Pon un piquete de soldados ahí, de centinelas, para que no pase nada, nadie se robe el cadáver. Y Pilato les pone un destacamento de soldados para vigilar. Y dice Mateo, después cuando fueron las mujeres, fueron dos mujeres al sepulcro, domingo muy temprano, estaba cerrado y estaban los guardias ahí. De esto hablamos en una conferencia también. Estaban los guardias ahí. Y cuando llegaron ellas, bajó el ángel de Dios, o un ángel de Dios, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Y los soldados estaban muertos de miedo. Y entonces Jesús ya ni estaba dentro, se había ido. Y entonces fueron los soldados, no fueron con Pilato directamente, fueron con los sumos sacerdotes, con los jefes de los sacerdotes y les dijeron lo que había pasado. Y ellos les dieron una lana y les dijeron, ustedes vayan con Pilato y díganle que ustedes se durmieron y que vinieron los discípulos mientras ustedes estaban dormidos y se robaron el cadáver, y que esto lo vieron ustedes en sueños, pero que están completamente seguros de eso. Este, y esa mentira, dice el Evangelio de Mateo, corrió entre los judíos hasta el día de hoy, dice Mateo. A ver, este detalle de los soldados no lo tienen ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Es más, para Marcos, Lucas y Juan, cuando las mujeres o María Magdalena sola van al sepulcro, lo encuentran ya abierto y no hay guardias. Mm, Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Una fuente especial de Mateo? Yo creo que no. Yo creo que esto lo inventó Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe a judíos que han creído. ¿Y cuál es el interés de todo esto? Decirle a los judíos, miren, si sus autoridades no creen en Jesús, no es porque no hayan creído, es por corruptos, porque no quisieron creer, porque ellos bien que supieron que Jesús había resucitado, pero sobornaron a los soldados, etcétera. Entonces, esto es un argumento excelente para Mateo. Y eso me explica por qué pone guardias. Oye, Javier, entonces, ¿arrancamos esas páginas del Evangelio de Mateo? No, 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 no. Un cristiano
considera que estas páginas son inspiradas por Dios. Y son inspiradas independientemente de quién las haya escrito y con qué ideas las haya escrito. Entonces, la inspiración no es lo mismo inspiración que historia. Si nosotros queremos decir, esto es histórico, 100% seguro, esto es inspirado, no, a lo mejor es exactamente al revés. El texto que tenemos, según la teología cristiana, tanto de protestantes como de ortodoxos y católicos, es que lo tenemos porque es inspirado por Dios. Entonces, el responsable de ese texto es Dios quien nos quiere decir algo con ese texto. Entonces tenemos que tomarlo, aunque digamos, bueno, es que históricamente esto no, pero tiene un mensaje. Y entonces ahí hay que sacar el mensaje que tiene, independientemente de si consideramos que no era histórico o si era histórico. Ahora, los coscorrones que nos va a dar Mateo allá en el cielo, cuando digamos, fíjate que yo descubrí que eso no era histórico. Coscorrón, sí fue histórico. Ay, man, tenemos que cambiar toda nuestra manera. Pero mientras tanto, no podemos dejar de utilizar nuestras neuronas a la hora de leer los textos, ¿no? Los leemos con inteligencia, hacemos hipótesis y decimos, bueno, esto me cuadra así. Eh, Siempre y cuando, vamos, como si eres cristiano, pues el texto es inspirado por Dios y aunque no sea histórico, o yo considere que no es histórico, que no es de Mateo, o que sí es de Mateo, de haya sido quien haya sido, es palabra de Dios. ¿Quién escribió el Génesis? No sabemos. Claro, algún atarantado decir, escribió Moisés. Él escribió todo el Pentateuco. No, el Pentateuco habla de la muerte de Moisés. Este libro de Isaías, todo es de Isaías. No, pues no es cierto. La primera parte, algunas cosas son de Isaías. ¿Y de quién es lo demás? ¿Lo arrancamos? No, es que no importa quién lo haya escrito. El texto es inspirado por Dios y por eso es considerado sagrado y canónico, independientemente de quién lo haya escrito. Independientemente que hay cosas que no son ciertas históricamente, eso no, lo importante es lo que el texto quiere decir. Bueno, me comí el micrófono otra vez, pido disculpas a Jerónimo Arellano porque ya hace rato querías hablar, ahora sí te Sí, escuchamos. sí, maestro. Quería ver nomás ahí donde pasó es las tentaciones de Jesús, si lo podría ver nomás para comparar un El poquito. documento Q, Sí, por favor, 414, 9 al 2, creo. sí, las tentaciones del desierto, pues debe ser al principio. Aquí está, mire, las tentaciones de Jesús. Eh, Fue llevado al desierto por el Espíritu, porque hay que tener presente lo que dice Marcos. Marcos dice, a continuación, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Que esto es un resumen de las tentaciones, ¿verdad? Estaba siendo tentado y que el Espíritu lo impulsó. Ahora bien, en el documento Q se dice, bueno, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, eso está como en Marcos, y luego aquí viene algo que no dice Marcos. Y no comió nada durante 40 días, sintió hambre. Todo esto ya no lo dice Marcos. La primera tentación, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo para vivir al hombre, sino de todo ser un, etc. El diablo le llevó a Jerusalén y le puso en el alero del templo y le dijo, fíjense que aquí se saltó del 4 al 9, porque aquí se entiende que Lucas cambió esta tentación, ¿verdad? Esta era la tercera y Lucas la puso en el segundo lugar. No, Lucas la puso en el tercer lugar. La puso en el tercer lugar. Esa es la numeración de Lucas. Por eso les digo que el documento Q sigue más bien la numeración de Lucas. Esta es la numeración de Lucas
la pone en el tercer lugar, por eso ese es el versículo 9, 10, 11 y 12, y luego viene 5, 6, 7 y 8, que es en realidad esa es la segunda tentación, ¿verdad? Pero que en Lucas equivale a la tercera, porque puso esta en segundo lugar, la movió. Y entonces estas tres tentaciones que conocemos todos porque son muy, digamos, muy pictóricas, muy didácticas, esas tentaciones están en Q, en ese documento, ¿verdad? Que exactamente, pues, suponemos que así era. ¿Por qué? Pues porque ya les mostré cuál es el razonamiento. Está en Mateo y está en Lucas y no está en Marcos, entonces procede de Q, ¿verdad? Entonces ya por eso podemos reconstruir todo el documento Q, todo el famoso documento Q. Gracias. ¿Y de qué, Gerardo? Eso, digamos, es lo que siempre predicamos, ¿no? Pues para saber bien cómo está todo más, todavía más. Gracias. Sí, al contrario, gracias Jerónimo, porque, bueno, Jerónimo es sacerdote y predicamos eso. Bueno, los demás a lo mejor lo enseñamos. Y claro, a lo mejor enseñar todo esto a una persona a un niño de 11 años o de 8 años, o a una persona adulta que está empezando, pues no es lo más indicado, ¿verdad? Eh, pero yo creo que sí es importante que nosotros nos acostumbremos a eso. Porque sí, hay gente que tiene 50 años de catequesis y de teología y sale con cada inocentada, perdónenme la palabra, inocentada, que se ve que nunca nadie los tomó de la mano y los llevó a profundizar un poco en la Biblia. Existe esa mala costumbre en la predicación de decir puras cosas piadosas y un tanto, bueno, no superficiales, pero piadosas, que no tienen respeto por las profundidades de la Biblia. Y a veces sí se encuentra uno con personas con una fe adulta, pero con conocimiento o sea, es como una comparación, que un adulto se ponga un traje de un niño o una niña que va a ser su primera comunión. El traje no le queda. Bueno, a veces así es la teología, ¿no? Nos quedamos con la teología para niños siendo adultos. Y entonces ya sucede que la teología, la Biblia, ya no responde a nuestros problemas de adultos. Pues no, porque nos quedamos con una teología para niños. Y yo he escuchado muchas personas, desgraciadamente muy adultas, que no saben. Alguien que les hubiera tomado de la mano, una conferencita de un miércoles que le dijera, mira, esto es por aquí, ¿verdad? Y ahora, yo insisto en esto, busquen, ¿verdad? Busquen, ahí están las evidencias. A ustedes les toca ver si quieren caminar por ahí o no. O sea, eso que dice Miguel, préstanos ese libro con mucho gusto y después les puedo mandar las otras partes del libro, nada más que no las tengo aquí. Con mucho gusto, este, para que ustedes vayan caminando y haciendo sus descubrimientos. Sí, Miguel. Gracias. Pues aquí también, retomando un poquito lo que había comentado anteriormente y reforzando un poquito lo que tú estás comentando ahorita, es que en los grupos de catecismo deberíamos de tener clase o un cierto momento de estudio para poderle llegar a entender un poquito más o profundizar un poco más para entender la Biblia. Pero desafortunadamente nunca nos enfocamos como tú nos estás enfocando ahorita, el poder llegar a entender algunos momentos ya fragmentados de cómo podemos vivirlo, porque nos centramos siempre en unas partes o en unos capítulos o en unos
momentos exactos y no le damos la, no lo canalizamos como debe de ser. Y hay sacerdotes también que en sus homilías no nos dan una explicación más o menos como tú nos estás dando, de saber, miren, es que la raíz de esto viene así, o viene acá y va llegando aquí y cierra aquí. Con esta clase de hoy, digo, se entienden ya algunas partes o algunos parámetros de cómo podemos llegarle a escudriñar o darle una posición de tiempo más o menos contemporánea de cómo podemos ya entender esto. Sí, Pero si esto que tú nos estás enseñando lo subiéramos o se lo enseñáramos a los niños de catequesis, lógico, con un poquito más de palabras sencillas, posiblemente llegáramos a entender más la Sagrada Escritura. Gracias. sí, al contrario. Ahí voy, Hilde. Quiero hacer un comentario sobre la homilía. Desde luego que la homilía del sacerdote o del pastor es eso, una homilía, no es una clase, ¿verdad? Sí, a veces es deplorable que el sacerdote o el encargado de la homilía, pues no prepare, diga cosas que no están en los textos, no esclarezca el sentido de los textos. A veces es deplorable. Pero también hay que tener en cuenta que en la celebración pues van niños, adultos, ancianos, jóvenes, con todos los intereses diversos y que no se trata ahí de dar una clase. Eh, la clase es para la escuela. Ojalá todas las parroquias tuvieran su escuela de Biblia. Y ahí sí, sí hay que enseñar, como aquí, ¿verdad? Es una clase. Este, bueno, la homilía es diferente. La homilía tiene otros objetivos, ¿verdad? Eh, así que sí digamos, hay que arriesgarse siempre. Hay que arriesgarse siempre a decir algo que sea significativo para la gente y no una cantilena que puede ser hasta superficial, ¿no? Aunque sea buena, con buenos ideales y buena ética y buena moral, pues puede ser algo superficial con respecto al texto, que puede tener otras muchas vertientes y otras muchas facetas enriquecedoras. Sí, Hilde. Ay, ya, ok. Este, me da tentación. Veo que en la fuente Q coincide mucho la numeración que con Lucas. Me, me salta la imaginación de que hay cierta relación más allá de, de la numeración con el otro evangelista. Pero la pregunta concreta es, ¿qué tiene qué tiene que ver que ponga, por ejemplo, en esto de las bienaventuranzas, ponga primero una u otra, después mm, que le dé mayor énfasis a una o a otra? Eh, 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 es lo que me llama la atención. Sí, sí, observase bien, la numeración que se le da a Q es la que sigue Lucas, porque hemos observado que Lucas respeta más el documento Q, respeta más el orden del documento Q que Mateo. Por eso se le pone digamos, las referencias en Q son correspondientes a las referencias en Lucas. Este, por esa razón. Les recuerdo que ya puse en el chat este documento que les mostré, ya lo puse en el chat.
por si alguien lo quiere bajar. Sí, Richard. Sí, yo creo lo que el primer compañero que participó, yo creo que la formación tiene que ir, teológica tiene que ir al catequista, porque al niño, si tú le das una clase de historia de la salvación y le empiezas a explicar en el Evangelio que hay una fuente que se llama Q y que la toma Mateo y Lucas y que Marcos ya no lo conoció y que el autor recurrieron a la pseudonimia para poderle dar el título, en fin. Creo que ese tipo de detalles, aunque sí son muy buenos para los estudiosos de la Biblia, pero para una catequesis en lo práctico, en lo pastoral con los niños, no es plausible. A los niños, sobre todo por el carácter sacramentario que tiene. El catequista sí debería tener una formación así de que vaya en esa línea teológica, eh, que le permita a él crecer o profundizar, como decías tú, que luego no hay la posibilidad de hacer esto si no fuera de un curso, porque en las homilías no pueden ser una clase, como Otra bien cosa. decías. Entonces, creo que para fines catequéticos la idea sería que sea el catequista, los equipos de catequesis que tengan este tipo de reflexión y de preparación, porque al niño me parece que sería estirarle mucho la cuestión, ¿no? Sí, Entonces, no, creo no, en eso todo a su medida, ¿no? toda su medida, ¿no? Y por otro lado, aparte, tú has de conocer este libro clásico del padre Cava que nos daban en teología, hablando de evangelios sinópticos. Él hablaba de una posible versión de Mateo perdida, que llamaba él el Mateo arameo. No sé si ubicas el autor y ubicas la anécdota en su libro. Entonces, no sé si por ahí haya una posibilidad de identificar Q con este Mateo arameo. Yo no lo veo plausible por la idea de los tiempos, pues, pero no sé si por allí hay alguna conexión o hay algún tipo de estudio novedoso sobre el tema. Fíjate que no sé, o sea, sí he escuchado esa, y es una, digamos, una sugerencia muy conducente. ¿Y qué tal si ese famoso Mateo arameo es en realidad Q y no el Evangelio de Mateo? Sí, es posible, porque son sentencias. O sea, yo dije hace un momento, Q está constituido básicamente por dichos de Jesús. ¿Mm? Y tenemos que puede ser ese Mateo arameo, ¿verdad? Este, también basado en basado en dichos está el Evangelio apócrifo de Tomás, que también es muy antiguo y también contiene dichos de Jesús, ¿no? Básicamente dichos de Jesús. Bueno, eso también nos indica otra cosa. Si Mateo se puso a escribir la vida de Jesús, lo que hizo y dijo Jesús en orden cronológico, al mismo tiempo había otras personas que tenían un interés diferente. En vez de presentarnos la vida de Jesús, sus milagros y sus enseñanzas, nos presentaron simplemente colección de sentencias, colecciones de sentencias. Yo podría decir, bueno, antes que ellos o paralelamente a ellos, Pablo no hizo una colección de sentencias de Jesús, tampoco hizo una exposición ordenada de lo que Jesús hizo y dijo, más bien hizo teología sobre lo que significa creer en Cristo. Esas son las cartas de Pablo. Entonces, como ven, digamos, en el origen tenemos tres diferentes maneras de abordar, perdónenme la expresión, el fenómeno Cristo. Ahí tenemos a Jesús. ¿Cómo se le enfoca? Pueden ser ángulos diferentes, dichos como Q, como el Evangelio de Tomás. Teología, como hizo Pablo, o su vida y su obra, como hicieron los evangelistas. Ahora, decir su vida y su obra no quiere decir que no hicieron teología. Ellos sí que hicieron teología al presentar la vida y los hechos y las enseñanzas de Jesús. Claro, es una teología, digamos, más narrativa, si quieren, pero también es teología. Quiero decirles una anécdota muy rápida. Eh, Perdónenme, pero siempre me acuerdo de esto. Mi hija, Jessie, la mayor, estaba en jardín de niños, yo que tenía 4 años, no sé, tal vez 5,
y tenía su Biblia en francés. Y yo le estaba leyendo su Biblia en francés y estábamos en eso del Génesis, de la expulsión del paraíso. Y entonces, pues que se comieron aquella fruta y que Dios se enojó y que los expulsó. Y entonces yo suspendí mi librito y le dije, hija, no vayas a pensar que esto sucedió así como está dicho, ¿eh? O sea, pues Dios no iba a ser tan violento y tan enojón de echarlos ya a ellos y a todos sus hijos para siempre del paraíso por haberse comido, por haber desobedecido, ¿no? Una cosita. Y yo tratando, pues, de decirle todo lo que hay detrás de eso. Te vais a creer que lo que dice la Biblia es exactamente histórico, porque eso pues, nos lleva a una contradicción, ¿no? ¿Cómo un Dios puede ser tan histérico de, de expulsar a Adán y Eva y a sus hijos, que no tienen ninguna culpa, porque estos desobedecieron comiéndose una fruta? Y me dice Jesse, ah, no, papá, lo dice la Biblia y así fue. Ella tenía 4 o 5 años. Ah, no, papá. No estoy inventando, ¿eh? No, no crean que, ay, a Javier le gusta decir, inventar historias. No, esto así pasó. Entonces yo quedé consternado y después ya me enteré que la maestra del jardín de niños la metía a una clase de catecismo, porque ofreció una clase de catecismo, habíamos que pagar 200 pesos, no sé qué. Y dije, no, no quiero que le den catecismo, ¿verdad? Y después me enteré que sí, pero es que es la única. Ah, porque me cobraron, me dice, oye, usted debe de. Digo, pero yo les dije que no quería que. No, pero era la única y no la íbamos a dejar sola en el jardín. Entonces entró a las clases de catecismo y yo dije, o sea, sí, puede ser una cosa muy inocente de 4 o 5 años, pero ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Es que es, de veras, por estas cruces. Tenía, cuando mucho, 5 años. Y, no, papá, lo dice la Biblia y así fue. Yo dije, madre mía, pues, ¿quién te mete esas ideas? Bueno, vamos a ser breves. Les pido a Felipe y Alfaro para terminar nuestra conferencia de hoy. Yo creo que la Y, próxima semana vamos a empezar 3 conferencias. A ver qué les parece. Origen de la humanidad. Génesis, capítulos 1 a 11. Primera conferencia, creación de varón y mujer, como iguales. Segunda conferencia, Génesis 3, desobediencia y expulsión del paraíso, el origen de la desigualdad entre varón y mujer. Y tercera, los nefilim, los ángeles caídos. Ustedes me dirán qué les parece. Pues ya vamos de Mateo, ahora nos toca el Antiguo Testamento. Dice Richard, hay un documento que puedes descargar sin problema. Está en Sígueme, sobre el documento Q. Sí, este que les mando es el documento Q. Bueno, si sí, lo pueden, exacto. si lo pueden bajar todos sin problemas, ya está. Está en la red y entonces ya saben que es legal. Yo lo escaneé. Les iba a pedir que rezaran un rosario por mi salvación, por andarles enviando documentos que yo escaneé. Pero ya Richard asume la carga del pecado. No es cierto. Si está en la red, pues ya está en la red, ¿verdad? Es un libro muy interesante. Pero ¿cómo Entonces, lo usamos? el documento Q se llama, ¿no, Richard? El documento Q, tal cual. Está en editorial Sígueme, de Salamanca, y la presentación es de Santiago Guijarro. Santiago Guijarro. De esa manera lo pueden buscar. Mira, ya Ahí nos está, puso, ya nos ahí está el puso enlace. a todos. Bueno, Sí, lo acabo de Felipe descargar y también. Alfaro. Ahora sí, doctor, buenas noches. Buenas Nada, noches. no es pregunta, es más bien me parece que no ha subido el archivo aquí a este chat
o va a ser al chat del WhatsApp? No, aquí ya lo Gracias, nada subí. más era eso. Ah, es que no lo envié. Sí lo subí, pero no lo envié. Bueno, lo que pasa es que este archivo nada más tiene los textos, no tiene todo el estudio introductorio que tiene el libro. Por eso, si tienen el libro, pues queda mejor. Esto es nada más los textos. Gracias, Felipe. Si no me dices, no me doy cuenta que lo puse en el chat, pero no le di enviar. Alfaro. Sí, buenas noches. Eh, Acerca de la fuente Q que dice que son dichos de Jesús, entonces hubo otras personas que escribieron acerca de él, pero no se han encontrado los documentos y que de ahí se basaron en Mateo y Lucas. Entonces, ¿por qué no entró en el canon como unos documentos así como los evangelios o las cartas de Pablo, que eran dichos de Jesús? Esa es mi pregunta. Mira, en realidad es un documento en el que se basaron Mateo y Lucas. No lo escribieron ellos. En ese documento se basaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay cosas que tienen Mateo y Lucas y que no tiene Marcos. Entonces la pregunta lógica es ¿de dónde lo sacaron Mateo y Lucas? Y entonces nos planteamos aquí en la cabeza, pues es un documento X, podríamos decir en español, el documento X, en el que se basaron y que podemos ver claramente porque son los textos que tienen Mateo y Lucas y que no tiene Marcos. No lo escribieron Mateo y Lucas, se basaron en él y es anterior a ellos. Ahora, ese documento, ¿quién sabe si lo vayamos a encontrar? Es más, ¿quién sabe si alguna vez estuvo escrito? Alfaro, no sabemos que estuviera escrito. A lo mejor era nada más tradición oral, que estaba muy arraigada, porque antes como no había imprenta, ni celulares, ni libros, pues la tradición oral guardaba muchas cosas y probablemente esta colección de sentencias, de dichos de Jesús, era oral. A lo mejor sí era escrito y a lo mejor, fíjate en esto, no era un documento Q, sino que había diferentes versiones. Eso no lo sabemos. ¿Por qué no pasó como un documento de la Biblia? Porque nunca lo conocimos. Es más, ahorita no lo conocemos. Esto que les mostré, pues es lo que suponemos estaba en Q. Pero no hemos descubierto el documento Q. Por eso les decía al principio que ojalá algún alumno se animara a hacer excavaciones y investigaciones a ver si se encuentra ese documento. Por eso no fue reconocido, porque quién sabe si estaba escrito. Y si estuvo escrito nunca lo hemos visto. Ahora, es igual si decimos, bueno, pues si lo descubrimos, lo metemos en la Biblia, ya está, ya está. Es todo eso que tienen Mateo y Lucas que no tiene Marcos. Entonces ya está. Bueno, les mando un fuerte abrazo y que descansen. Mañana les subo esta conferencia y la próxima semana comenzamos con el origen de la humanidad. Nos vamos hasta el principio, en los primeros capítulos de la Biblia, pero son cosas sumamente interesantes. Que les vaya muy bien, que descansen. Y gracias, Gracias, doctor. Hasta muchas mañana. gracias. Buenas noches.